versículo 2 al 9. Aleluya. Santiago, capítulo 1, versículo 2 hacia el verso 9. Vamos a leer estos versículos. Hoy entramos en un tema muy poderoso. Vamos a estar entrando en unos temas cada vez de una concernencia espiritual, pero mucho más profunda. Así que necesitamos, amados, su atención. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 9 dice la palabra del Eterno de la siguiente manera. En el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Amén. Puede tomar asiento, amado. Vamos a estar desarrollando el tema atrapados en el interior, destruidos por lo externo. Atrapados en el interior, destruidos por lo externo. Tenemos que introducir de esta manera, amados hermanos, cómo es que la mayoría del pueblo cristiano ignora las realidades espirituales. Esto es muy preocupante cuando vemos una iglesia, por lo menos como esta, que está en desarrollo, que está tomando forma. Es muy peligroso que los hermanos y las hermanas comiencen a descuidar su vida espiritual. Fíjense, amados hermanos, que siempre cuando estudiamos profundamente podemos darnos cuenta, amados, que las personas no cuidan su salud emocional o su salud mental como cuidan la salud del cuerpo. Amén. Usted tiene citas constantemente en el doctor y va allí a chequearse la sangre, y va allí a chequearse los pelos de la cabeza, alábalo con un velorio. Hay doctor para cada cosa. Pero la realidad, amados hermanos, es que la mayoría de nosotros no cuidamos nuestro interior como cuidamos nuestro cuerpo. Y aquí hay un problema muy serio. Y es que llegan momentos en la vida donde se necesita que tu interior responda. Y aquí es donde vamos a entrar. Muchas veces vamos a estar viviendo situaciones que van a meritar que tu interior responda, pero no estás respondiendo porque estás acostumbrado a que tu exterior siempre sea el que responde. Y cuando nosotros somos personas que estamos basados en lo externo, tenemos un gran problema. Estamos totalmente ignorando la realidad de nuestra vida. Nuestra vida en su esencia y naturaleza es espiritual. Por eso cuando usted escucha este tipo de argumentos de algunas personas como, ¿cómo decir? En forma de sarcasmo, ¿verdad? Yo no sé cuántos le han dicho: ay, tú todo lo espiritualizas. Tú todo lo espiritualizas. Todo le sacas un texto bíblico. A todo le dicen: no, yo no soy así porque yo le sirvo al Señor. Todo lo espiritualiza. No espiritualices todo. Pero hay un problema con ese argumento sarcástico, y es que todo es espiritual. Los pensamientos son espirituales, las emociones son espirituales, las palabras son espirituales, los sentimientos son espirituales, lo que sentimos es espiritual, lo que no sentimos es espiritual. O sea, realmente la humanidad
o lo humano fue diseñado para que seamos seres que a través de nuestra naturaleza humana podamos conectarnos con otros humanos. Fuimos diseñados para ser sociables. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros ignoramos nuestra verdadera realidad o nuestra verdadera naturaleza? Nos desconectamos de Dios. Usted no puede ignorar las cosas espirituales, porque las cosas espirituales, cuando usted las ignora, tienen consecuencias. Y hoy en día estamos viendo, como decía Santiago, y siempre se ha visto en la iglesia, personas de doble ánimo. ¿Cómo yo sé, pastor, cómo yo puedo definir a una persona de doble ánimo? Muy sencillamente, es una persona que hoy está bien, mañana está mal. Es una persona muy cambiante en sus estímulos emocionales. Se estimula con mucha facilidad cuando le pasa cualquier tipo de situación y se pone triste o se pone muy alegre. Hay personas que andan en esos extremos en la vida. Y esos extremos son muy peculiares. Cuando usted los nota y cuando usted los ve, esa persona es inestable en su interior. Usted puede notar la inestabilidad de muchas personas simplemente con observarlas. Cómo se conducen. Repita conmigo, conducta. La conducta es muy importante, porque cuando usted define etimológicamente la palabra conducta, dice cómo te conduces. Y cómo te comportas, cómo te mueves en el diario vivir, refleja quién realmente eres tú en tu interior. Ahora bien, cuando el escritor a los Santiagos escribía a la iglesia universal, porque Santiago le escribe a toda la iglesia en general, él está diciendo, amén, que él quiere que nosotros aprendamos a asumir las diversas pruebas. Fíjese, dice diversas pruebas, o sea, diferentes tipos de pruebas o de procesos, pero que lo hagamos con sumo gozo. Y aquí es donde está el detalle, cómo yo me puedo gozar en la prueba. Porque es que nuestra percepción de prueba y de proceso es dolor y angustia y aflicción. Pero Santiago nos está diciendo que tú puedes gozarte en la prueba. Y no solo en la prueba, sino en las diversas pruebas. En todos los tipos de pruebas y procesos tú puedes tener el gozo del Señor. Pero esto, ¿cómo funciona? Bueno, porque para nosotros la palabra gozo es alegría, y eso no es gozo. No está diciendo que vas a estar alegre en las diversas pruebas. No estás diciendo que vas a tener esa sonrisa colgate en tu cara porque estás pasando pruebas. No. La palabra gozo en la Biblia es fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, y el gozo de Jehová es mi fortaleza. Entonces, el gozo de Dios solo puede funcionar en aquellas personas que han nacido de nuevo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir comprendiendo por qué hay cosas que la Biblia dice que en mí no están funcionando o que en mí no están accionando. Es porque hay una de dos: o simplemente estás perturbado por alguna situación que puedas estar viviendo, o simplemente no has nacido de nuevo. ¿Perdón? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender por qué hay cosas en la vida que se me hacen tan difíciles ponerla en práctica, porque solo los hijos de Dios pueden poner en práctica lo que el Padre dicta. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que entender. Si hay que tener gozo en la prueba, ¿cuál es la actitud que Dios está exigiendo que yo tengo que tener en la prueba? Agradecimiento, gratitud. Eso es contraproducente, porque cuando nosotros analizamos en la psique humana, podemos ver cómo es que en el dolor yo puedo ser agradecido. Porque usted tiene que entender que el ser humano sin Cristo siempre va a buscar, amén, que el dolor defina lo que siente, o que el dolor defina lo que es en su interior. Pero los hijos de Dios nos define el Espíritu Santo y su palabra. No nos definen los sentimientos, no nos definen las emociones, no nos definen los tiempos, nos define el que nos diseñó, Dios.
Por eso, amados hermanos, cuando usted esté en una diferente situación, donde usted comience a sentir y a ver patrones en su vida, donde usted comienza a sentirse preso en sí mismo, va a llegar momentos en su vida donde van a haber procesos que te van a hacer sentir que tú estás dentro de una prisión. El salmista nos lo enseña en el Salmo 142, cuando dice: saca mi alma de la cárcel. Pues mira lo que él dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. O sea, hay momentos donde tú vas a sentir que estás preso, espiritualmente hablando. Salmo 142 nos indica, amén, que van a haber momentos donde te vas a sentir preso en una cárcel, te vas a sentir como que estás estancado, te vas a sentir como que hay unas paredes a tu alrededor. Pero yo quiero decirte algo de parte de Dios. Esas son sentimientos, o sea, los sentimientos son reflejos de las influencias de lo externo. Muchas veces nosotros vamos a sentir cosas que realmente no son reales, sino son influencias. Y es aquí donde usted y yo nos tenemos que poner serios con esto. Satanás se mueve por medio de influencias. Los demonios, los asquerosos demonios, se mueven por medio de influencias. Ellos buscan los lugares que tú descuidas constantemente, o que tú no sabes manejarlos de una manera correcta. Los demonios van a buscar las grietas, los huequitos, las cosas más pequeñas que usted pueda estar ignorando, para usarlos como una entrada a tu vida. Y es aquí donde nosotros nos tenemos que poner serios con esto, porque cuando hablamos de las cosas espirituales y cuando nosotros somos conscientes de que los sentimientos son el reflejo de influencias externas, yo tengo que aprender a refugiarme en la definición que Dios tiene de mí. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo Dios me define? Vamos a Jeremías capítulo 1. Vamos para que usted tenga una idea, capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo Dios me define? Y esto es algo importante que yo quiero hacer, ¿verdad? La puntualidad y refrescarle la mente constantemente con este versículo, para que usted comience a aprender a manejarse conforme a la definición de que Dios tiene sobre ti, y no bajo los sentimientos que están siendo influenciados por lo externo. Mira lo que dice Dios al profeta Jeremías: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Aleluya. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Fíjese que la definición que Dios tenía de Jeremías no la sabía. Porque muchas veces nos definimos por los conceptos, por las palabras de los demás, o por cómo los demás nos tratan, o cómo los demás nos ven. Y a veces nos definimos hasta como nuestros padres nos dicen que somos. ¿Te acuerdas cuando nos decían torpes o brutos? Usted era un bruto. Alaba. En un momento de ira salen palabras que son como agujas en el corazón de alguien débil y frágil. Comienzan a crearse patrones y hábitos mentales. Recuérdense, amados, que la mente necesita de palabras para crear pensamientos. Todas las palabras que te han dicho y todas las palabras que tú te has dicho de ti mismo son los pensamientos que tú tienes en tu mente. Por eso, amados hermanos, los sentimientos son los reflejos de las influencias externas. Es ahí donde usted tiene que comenzar a entender cómo Dios me está definiendo. Porque la única manera que un barco en medio de una tormenta, gloria al Señor, en medio de una gran y espesa neblina, se puede orientar es con un faro de luz. ¿Alguien me está entendiendo? El faro es la palabra de Dios.
La Biblia dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces cuando tú sientas que te estás perdiendo en ti mismo, tienes que buscar cómo Dios te está definiendo. Es ahí donde tienes que ir a la palabra. ¿Cómo? Pastor, ¿qué tengo que buscar siempre? Recuérdate de Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. En otras palabras, Dios le está diciendo a Jeremías, no solo sé quién eres. Saber no es lo mismo que conocer. La palabra saber, yo sé quién eres, yo sé cómo tú te llamas, yo sé cómo tú caminas. Pero cuando Dios dice yo te conocí, yo conozco todos tus pensamientos, todos los pensamientos desde el nacimiento hasta tu muerte. Yo conozco todos tus errores, yo conozco todos tus pecados, yo conozco todas tus traiciones, yo conozco todo sobre ti. No hay nada que se me escape en tu interior, ni en tu exterior, ni en tu conducta, ni en tu carácter, ni en tu identidad que yo no conozca de ti. Por eso Dios le está diciendo a Jeremías, no solo te conocí, sino que también te santifiqué. Y esto es algo, amados hermanos, que usted tiene que entender. Dios te separó para Él, aún Él sabiendo todo sobre ti. Y es aquí donde tú y yo tenemos que empezar a pensar, si Dios, sabiendo todo de mí, no se desilusionó de mí, sino que me santificó para Él, es porque Él está viendo algo en mí que yo no estoy viendo. Y es ahí, amados hermanos, donde el enemigo quiere aprovecharse cuando tú no conoces quién tú eres. Cuando no sabes tu definición de ti mismo, el enemigo va a tratar de distorsionarla a través del pasado, de tus errores, de tus fallas, de tus pecados, de lo que la gente piensa o dice o ha dicho de ti. Por eso, amados hermanos, cuando comenzamos a ver personas con complejos, ay, pastor, yo no estoy conforme por mi pelo está feo. Alábalo. Ya esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero se acuerda de Génesis capítulo 3, cuando Adán le dijo, Señor, me escondí y tuve miedo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo que tu pelo es feo? Santo. ¿Quién te dijo? Fíjese cómo Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó el miedo a ti? ¿Quién te enseñó la inseguridad? ¿Quién te enseñó que esconderse de mi presencia es la solución al problema? Fíjese cómo los reflejos del pecado en Adán lo llevaron a esconderse de Dios, y cómo la santidad de Dios le dice, Adán, ¿quién te lo enseñó? Yo no fui el que te enseñó el miedo, yo no fui el que te enseñó el complejo, yo no fui el que te enseñé tu baja autoestima. Esas son cosas que tú has cultivado en tu vida por el ambiente que te has rodeado. Por eso no podemos culpar a Dios de las cosas que nos han pasado en muchas ocasiones, porque muchas de las cosas que nos han pasado ha sido porque hemos elegido el ambiente equivocado. Es porque has elegido a la persona equivocada. Eso no tiene nada que ver con Dios. No responsabilicemos a Dios de nuestros errores. ¿Alguien me está entendiendo? Porque es aquí donde nosotros tenemos que ir entendiendo algo. Si Dios te definió, te santificó aún sabiendo todo sobre ti, quiere decir que tú lo único que necesitas es lo que Él dice de ti y no lo que nadie dice de ti. Es algo que usted tiene que aprender a aceptarlo, asimilarlo, porque nos cuesta asimilar estas realidades espirituales porque estamos tan acostumbrados a vivir una vida humana. Dale la mano que está a tu lado, métele un fuetazo y dile, ¿eres humano? ¿Te sientes muy humano? Dios viene a despelucar tu humanidad. Porque tú necesitas romper con tu humanidad para poder caminar en el Espíritu. Y esto es algo, hermano, que nosotros los pastores nos preocupamos, porque cuando una persona no puede andar en el Espíritu, eso quiere decir, escúchame bien, porque la Biblia no te da neutralismo ni te da términos medios. O andas en el Espíritu o andas en la carne. Usted tiene que entender eso, ¿ok? O ando en el Espíritu o ando en la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Verso 17, porque el deseo de la carne es contra y el del espíritu es contra, para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, la definición que Dios tiene de ti, si tú no la crees, si tú no te aferras a ella, tú vas a ser destruido por el Eterno. Amén. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Me meto más profundo, podemos entrar más. Amén. Aleluya. Bien sencillo. Satanás sabe que tú no eres capaz de entender todo sobre ti mismo. Satanás sabe que a ti se te dificulta creer en la definición que Dios tiene de ti, porque tú no lo estás viendo. Satanás sabe que somos seres sensoriales. Mayormente basamos nuestra lógica, nos basamos en nuestra lógica por lo que sentimos, tocamos y podemos ver. ¿Qué pasa cuando Dios nos está llamando a no ver ni a sentir nada? Que Dios nos está llamando a caminar por fe. La Biblia dice que aquí andamos por fe y no por vista. Entonces tus sentidos sensoriales no sirven en el caminar del Espíritu, porque no van a poder definir ni conectarse con la definición del Eterno sobre ti. Por eso, amados hermanos, Satanás quiere que tú rompas con el Espíritu, pero Dios quiere que tú rompas con la carne. Y esa batalla usted la va a tener en su vida hasta que usted no se defina. Porque aquí el que decide con qué bando caminar eres tú. Tú decides si caminas con Dios, caminas con el diablo. Por aquí no se camina en términos medios. Por eso es que aquí no se puede negociar esta situación. O soy de Dios o no soy de Dios. Y si no soy de Dios, soy del diablo. Pero yo tengo que caminar definido de lo que significa caminar con Dios. Por ejemplo, aleluya, mira lo que dice aquí, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 8 al 10. Ahí dice lo que estoy diciendo. Claramente dice, mira lo que dice la Biblia. Primera de Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es de Dios, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Voy a esperar que lo busque. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. Está después de Génesis y antes del Apocalipsis. Alaba al nombre de Dios. Fuego abrazador. Amén. Primera de Juan, amén, está antes. Amén. Primera, segunda y tercera de Juan, antes del Apocalipsis. Está entre medio Judas, en la epístola de Judas. Es importante, amado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Qué dice? El que practica el pecado es de Dios. ¿Cómo dice? El diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice ahí. Vamos a ver si tú y yo tenemos la misma Biblia. El que practica el pecado es de Dios, dice ahí. No. ¿Qué dice? Que el que practica el pecado es de quién? El diablo. Entonces, ¿qué te está diciendo el apóstol Juan? No hay términos medios aquí. Si quieres vivir en la carne, vas a vivir bajo el pecado. Pero si quieres vivir en el Espíritu, vas a luchar contra el pecado. Vas a vivir una vida contraria a lo que la carne y el diablo y el mundo quieren que tú vivas. Porque dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Eso quiere decir, pastor, que el que nace de nuevo no peca. Eso no es lo que dice ahí. No practica. No es un pecador habitual. No es un pecador practicante. Juan no está diciendo que no le vas a fallar a Dios. Juan está diciendo que no vas a ser un pecador practicante. No vas a vivir en ese hábito de pecado. Por eso es que alguien que ha nacido de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace? Va contra la corriente.
Que además dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Punto y se acabó. Caso cerrado, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, dígame, el pecado es una naturaleza. ¿Dónde se guarda? En la humanidad. El pecado distorsiona tu percepción espiritual de ti mismo. Porque el pecado no quiere. Parece que es una persona. Pero no. Si tú te miras en el espejo, tú vas a ver el pecado. El pecado soy yo. Por eso, amados hermanos, cuando yo me miro en el espejo, yo no miro a Juan, yo miro al pecador. Y cuando usted se mira al espejo, usted no puede mirar a Luis, usted tiene que mirar al pecador. Ahora bien, cuando yo me miro como pecador, pero yo digo, solo Cristo puede cambiar esa imagen que yo estoy viendo en el espejo. Porque cuando nosotros leemos la epístola de Juan, dice que cuando Él se manifiesta en gloria, nosotros seremos semejantes a Él. Eso quiere decir que cuando Él se manifiesta en nuestra vida, el rostro de Jesús, los ojos de Jesús, el carácter de Jesús, las palabras de Jesús, el comportamiento de Jesús va a estar en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestra personalidad. Jesús tiene que impregnar todo en ti. Por esa razón tienes que nacer de nuevo, porque tienes que morir a tu viejo yo. Estas cosas son realidades espirituales. Por estas cosas mucha gente no puede entrar en el clima ni en la plenitud que Dios está ofreciéndote a través de la palabra, porque es que tú no puedes entrar en una dimensión con Dios todavía arrastrando el pecado y la maldición. Número 1. ¿Cómo yo puedo ver, pastor, que mi interior está dominado por mi exterior? Cuando yo veo hábitos contrarios al Espíritu en mí. ¿Cuáles son esos hábitos y cómo se le llama a esos hábitos? En la demonología, por ejemplo. Si vamos a entrar en el campo de los demonios, ¿cómo yo puedo definir, cómo yo puedo entender que esos hábitos que hay en mí, que son pecaminosos, cómo yo puedo comprender, cómo se le llama en el mundo espiritual? Se llaman ataduras. ¿Okay? Son ataduras. Póngase a ver cuántos tipos de ataduras existen. Y esta es la razón por la cual muchas personas luchan, tratan de mejorar, pero como que siguen en la misma, arrastrando lo mismo. No es que Dios no quiere que tú salgas de donde tú estás. Es que primero tienes que tomar decisiones que te alejen de la situación que te está causando la situación en tu interior. ¿Cuáles son las cosas que pueden estar afectando nuestra vida directamente? El ambiente en el que nosotros continuamente estamos. Primero, por ejemplo, yo estudié capellanía, yo soy capellán desde los 17 años, ¿verdad? Y una de las cosas que nos enseñan los capellanes es una cosa: si tú sales de una adicción, por ejemplo, vamos a suponer que sales de la droga y tú vas a un lugar de rehabilitación y te rehabilitaste, tuviste 6 meses, 1 año, ¿verdad? Y cuando sales vuelves a vivir exactamente donde estaba tu vicio, vas a recaer. Hay un 80-90% probabilidad de que recaiga. Tiene que ser una mente suficientemente fuerte para que no recaiga en lo que estaba antes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un adicto? Alguien que fue adicto: alejarse del ambiente donde practicaba la adicción. Eso se llama sentido común. ¿Verdad que sí?
¿Verdad que sí? Aleluya. Ahora, si esa persona se vuelve a mudar para el mismo sitio, donde tenía los mismos amigos, donde tenía la misma, ¿qué va a pasar? Va a volver, va a reincidir. Si un criminal que robaba, que asaltaba gente, vuelve otra vez al mismo ambiente donde él practicó ese tipo de fechoría, tiene más probabilidad de volver a ser un criminal nuevamente. Por eso nosotros los capellanes, cuando vamos a las cárceles, nosotros no vamos a ir a abrazar a los presos para que se sientan bien. Amén. ¿Qué le enseñamos el miércoles aquí? La autocomplacencia. No, tú no puedes hacer sentir al criminal bien. Tú tienes que mostrarle amor y compasión en Dios, pero no lo vas a hacer sentir bien. Tú estás aquí porque cometiste un crimen. Él tiene que quedarse con eso en su mente, porque eso es parte de su rehabilitación. Ahora bien, si yo voy allí y lo abrazo, no te preocupes, que Dios te ama como tú eres. Vas a salir a la calle, vas a seguir pensando, Dios me ama, no importa cuántos crímenes cometa. La rehabilitación real ocurre cuando la persona abandona el ambiente donde estaba enviciado o cometiendo crímenes. ¿Qué pasa cuando una persona es adicta a la pornografía? ¿Qué tiene que hacer un adicto a la pornografía? ¿Que se quiere rehabilitar? Sencillo. No puede tener computadora ni teléfono. Porque vas a recaer. Toda persona que tenga adicción o alguna inclinación hacia algo desagradable, hacia algo pecaminoso, vas a encontrar placer, vas a encontrar gusto en el pecado, pero sabes perfectamente que todo pecado tiene consecuencias y todo pecado que comentamos, que sean hábitos, van a impregnarse en mi persona, en mi mentalidad, y para yo poder salir de eso, yo tengo que tener una decisión sólida de no solo, yo no voy a volver al mismo lugar donde yo estaba reincidente, donde yo estaba cometiendo ese tipo de cosas. Yo no voy a volver a utilizar las mismas cosas que me llevaban y me conducían al pecado. No voy a tener las mismas amistades, voy a renunciar a muchas de ellas. Porque ese es el problema. Satanás destruye desde afuera, pero influye adentro. ¿Cómo yo lo dejo entrar? Por mis decisiones. Por eso, amados hermanos, existen muchos tipos de ataduras. Por ejemplo, las ataduras espirituales, según la Biblia, son hábitos, son pecados, relaciones o influencias demoníacas. ¿Qué más? Que esclavizan a la persona, limitando su crecimiento espiritual y libertad en Cristo. Se manifiestan como cadenas de impiedad, pecados dominantes, ligaduras de almas, idolatría, ocultismo, maldiciones, impidiendo que avances en la plenitud de Dios. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor y todavía estamos reincidiendo en ciertas conductas, esas cosas no te van a dejar crecer. Usted va a estar caminando en una trotadora, pero la única diferencia es que vas a estar en el mismo sitio, nunca vas a avanzar. Para que nosotros podamos avanzar realmente dentro de la fe cristiana, tienes que romper con el pecado. Y eso significa que tengo que romper con las personas, con el ambiente que me lleva. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Gloria a Dios. Son cosas sencillas, pero que hacerlas no es fácil. Porque vas a tener una lucha, y la lucha va a ser con el que te ves en el espejo, contigo mismo. Porque el gran opresor, el gran enemigo tuyo, eres tú mismo. Por eso usted necesita que el Espíritu Santo viva en usted para usted poder vivir para Dios. Porque sin el Espíritu Santo del creyente es imposible. Mire, no hubo un hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que no fallara.
No porque eran débiles, sino porque no tenían el Espíritu Santo. Se fueron. Santo eres. Moisés no tenía el Espíritu Santo. Abraham no tenía el Espíritu Santo. Elías no tenía el Espíritu Santo. Tenían relación con Dios por medio de la ley, por medio de pactos. Pero el Espíritu Santo venía sobre ellos momentáneamente, pero no podía habitar en ellos porque todavía la sangre de Jesucristo no había redimido al hombre de pecado. Técnicamente la relación con Dios de los antiguos era mediante la fe y la obediencia. Si Moisés abrió mares sin el Espíritu, solamente con fe y obediencia, ¿cuánto más puede hacer un cristiano con el Espíritu Santo por dentro? No conocemos el potencial del Espíritu en nosotros porque más hemos explorado las cosas de la carne que las cosas del Espíritu. Entonces no puedes crecer en las cosas espirituales si no abandonas las cosas carnales. Y esta es la razón por la cual existen unas ataduras espirituales que son hábitos y patrones que no van a caducar en tu vida hasta que tú renuncies al ambiente, al lugar y a las personas y a las conductas que te hacen esclavo de esos hábitos. Bien sencillo. Ahí no hay pastor que te unja con aceite de camión. No existe aceite ungido que te pueda ayudar. Alábalo. No, yo te puedo ungir con aceite. Mire, el aceite negro le digo a Luis, trae un aceite negro de ese pega allí en el garaje. Voy a ungir a 2 o 3 aquí. No. El aceite no va a hacer nada. Porque no es el aceite. Eres tú. Y tú puedes querer cambiar, pero eso no es suficiente. Y es aquí donde el Espíritu Santo educa a uno. Porque yo quiero cambiar, pero si me sigo juntando con la gente que me sigue llevando allá, no voy a poder hacer nada. Yo mismo me estoy saboteando. Póngase a pensar. Si usted está abriendo un negocio, aquí viene la hermana Margarita y abre un negocio de transporte, ella no va a boicotear su propio negocio. ¿Verdad que no tiene sentido? Imagínese que venga la persona que tiene el negocio y empiece a explotarle las gomas a los vehículos que usa para transportar. ¿Tiene sentido? Pero lo hacemos espiritualmente. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces queremos, pero nos saboteamos. ¿Por qué? Porque recuérdate que tú no puedes confiar en ti. Tú eres tu enemigo. Tú tienes que confiar en el Espíritu Santo y en su palabra, que es lo que le va a dar forma a tu espíritu y a tu alma para que comience a mover esta carne en dirección a la obediencia. Pero yo no puedo llegar a la gloria si yo me autosaboteo. Y esto es terrible, hermano, porque si usted sabe que ahí va el pecado, que ahí va el problema, ¿qué haces ahí? Mira, José tuvo una experiencia muy interesante. José había sido un muchacho pero muy herido. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron. No solamente lo vendieron, lo traicionaron, lo tiraron en un pozo. Y como no se murió, lo agarraron, sacaron del pozo y lo vendieron. Y lo dieron por muerto. Fíjate que se lo van a matar allá donde lo lleven. Pero resulta ser que aún teniendo José 1000 maneras para sabotear su vida, él no se olvidó de lo que Dios le había hablado. Él recordaba los sueños que Dios le daba. Y aunque perdió la ropa de colores, perdió a su padre, perdió la estabilidad emocional, perdió la estabilidad familiar, sus hermanos lo odiaban a muerte, lo envidiaban a muerte, lo vendieron, lo esclavizaron, y aún en la casa de su esclavista, cuando la mujer de ese Potifar se le arremendó encima y le arrancó la ropa, ese hombre corrió por su vida. No, espérate, no.
Aún él viviendo la deslealtad en carne propia, no le fue desleal a su esclavista. Santo eres, Señor. Prefirió mejor que la mujer se quedara con sus ropas en la mano y que después lo acusara que fallarle a Potifar. Tenía razones para decir, ¿sabe qué? Me voy fíjate de eso, me tiro con tu y tenis. Porque es que no tengo razones, mira cómo estoy viviendo. No, él no se autosaboteó. Él seguía creyendo en lo que Dios le había hablado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano. Hay una palabra que te incluye a ti, que me incluye a mí. Y esa palabra dice de ti algo muy diferente a lo que tú dices de ti mismo. Y tú tienes que empezar a acercarte al que te dio esa palabra, que se llama el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, la única manera de usted poder romper ataduras espirituales no es con aceite, no es con agua bendita, no es con la mano de un predicador ungido. Es rompiendo usted los hábitos de pecado. Santo. Gloria a Dios. Están las ataduras de impiedad. Esas son las ataduras de impiedad. Pecados habituales. Hábitos, vicios, comportamientos recurrentes que esclavizan. Por ejemplo, vicio, ira, mentira. Y las ataduras de impiedad te alejan de Dios. Porque siempre estás en ese ambiente, en vicios, ira, mentira, en problemas, etcétera, etcétera. Conductas totalmente incorrectas. Esas son ataduras de impiedad. Siguiente, ligaduras de alma. Estas son feas. Las ligaduras de alma son conexiones emocionales o espirituales negativas formadas por relaciones sexuales ilícitas, palabras dañinas o dependencias excesivas de otras personas. Cuando usted ve, por ejemplo, ¿verdad? Aquí lo dice claramente, yo he lidiado mucho con personas con este tipo de ataduras, y el problema de esto es que uno tiene que tener mucho cuidado como uno le dice las cosas, porque se pueden ofender. Uno tratando de sacarlo, pero se ofenden. ¿Por qué? Porque ellos no saben que están practicando eso. Y que lo que están practicando son ataduras de alma. Y cuando una persona tiene una atadura de alma, hay situaciones que una persona que tiene una atadura de alma se puede manifestar como si fuera una posesión demoníaca. Pero no lo es. Lo que está balbuceando y lo que está tirándose al piso y que tiene rabia son las ataduras de impiedad que están impregnadas, no solamente de impiedad, sino ligaduras de almas que están impías. La mayoría de las personas que tienen ligaduras de alma tienen ataduras de impiedad. Ya estamos hablando de dos tipos de ataduras diferentes. Y de la única manera de tú poder salir de esas ataduras es que tú estés consciente de esas cosas. Y que tú renuncies a esas cosas. Y que tú salgas de esos ambientes. ¿Cuáles son las siguientes ataduras? Personas que mezclan el ocultismo y el satanismo y toda esa brujería y el horóscopo y todo ese tipo de cosas. Yo he conocido personas, predicadores, que Dios supuestamente le dejó de hablar, se desesperaron y fueron a una persona para que le diera la mano y salieron endemoniados. Usted no puede mezclar las cosas de Dios con las cosas del diablo. O Dios o el diablo, pero no las dos. Amén. Y muchas personas participan en adivinación, astrología, tarot, brujería o uso de amuletos que abren la puerta a las influencias de espíritus malignos. Por ejemplo, se ha dado caso de personas que tienen collares. ¿Cuántos visto esos collares de colores? Los collares de colores que usa la gente. Que si uno es de Yemayá, el otro de Guatemala y el otro de por allá, y todo eso tienen unas oraciones y unas cosas específicas. Y las personas se los ponen porque supuestamente se los protege. Pues lo que no saben es que cuando llegan a una iglesia donde hay poder de Dios, donde hay presencia de Dios, donde hay hombres de Dios ungidos, los collares empiezan a romperse. Porque lo que tú crees que te protege son pactos que te atan. Por eso donde usted sabe, donde hay ocultismo, donde hay personas practicantes de brujería, no beba agua allí. Ni le coma la comida tampoco. ¡Hello! Si usted sabe que hay una velita prendida frente a una imagen de yeso, de madera, como quiera, una velita, o unas manzanitas, o unos chavitos, usted en esa casa no coma.
Porque cuando usted come esas cosas y ingiere esas cosas, sacrificadas a esas deidades espirituales, usted está tragándose esas ataduras para adentro. Pues hay personas que muchas veces cuando entran en un periodo de liberación, le ven las barrigas que se les mueven como si hubiera alguien allá adentro. Y eso simplemente son las brujerías que comieron. Usted nunca vio agua. Mire, si usted va a cualquier país, a cualquiera, y usted sabe que ahí practican ese tipo de cosas, yo, por ejemplo, yo no le como comida a nadie. No es porque no quiera comer comida que sea arrogante, orgulloso, no es que no me lo voy a comer. Porque uno no sabe lo que hay ahí. Un pastor en Haití tenía mucha sed y le dijo al muchacho que era cristiano el muchacho, le dice, mira, dame agua que tengo sed. Y cuando el pastor le agarra el vaso de agua, el Espíritu Santo le dice, no te lo bebas. Tenía cristales adentro, parecía hielo, pero eran cristales para que se rompiera todo por dentro. Usted no puede estar confiando en gente que no tienen a Dios por dentro, hermano. Usted tiene que tener discernimiento. Estoy hablando de alguien aquí. Idolatría. Las ataduras de idolatría son malas, porque la persona no cree que el carro es un ídolo para él, pero sí lo es. La persona no cree que el hijo es un ídolo, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestros corazones es idolatría. La idolatría es el pecado de sustituir a Dios por ídolos materiales, humanos o espirituales, lo que resulta en una ceguera espiritual similar a la de los ídolos inanimados. O sea, una persona que practica la idolatría, el pecado de la idolatría, no sé si se acuerdan, 3 o 4 domingos atrás hablamos de eso. Que el pecado de la idolatría es un pecado que agrupa muchas cosas, no una imagen, comportamientos, ¿ok? Son actitudes, comportamientos. ¿Qué sucede? Cuando yo decido darle prioridad a algo que no sea Dios, estoy sustituyendo a Dios por eso. Eso es idolatría. ¿Qué pasa? Que cuando yo soy idólatra, sin darme cuenta, alguien me puede venir a tratar de decir, mira, eso que estás haciendo es idolatría. Yo le voy a salir con cosas, le voy a decir 3. Tú me vas a decir a mí que yo soy idólatra, hijo del diablo, tú eres un loco. ¿Por qué? Porque la persona idólatra está igual de ciega que las imágenes. Y sorda. ¿Me escucha? ¿Cómo yo me doy cuenta, por ejemplo, que una persona tiene una atadura de idolatría? Bien sencillo. Nunca está consciente de lo que hace. No oye ni ve. ¿Estamos entendiendo cositas, hermano? Exacto. Me callo, sigo. Siga. Ese sí que estuvo medio flojo, pero le voy a hacer caso. ¿Qué más dice? Cargas de opresión. Las cargas de opresión. ¿Cuántos de ustedes han sentido opresiones en su vida? Muy bien. Eso es parte de la vida. Usted va a sentir opresiones. Muchas veces va a sentir opresiones en llegar a la casa de un familiar. Va a sentir una presión aquí y aquí en la cabeza. Uy, ¿qué es esto? Pues si yo estaba nomás bien. Las cargas de opresión, escuchen bien qué son influencias externas, aflicciones o demonios dominantes que generan ataduras físicas o mentales como enfermedades espirituales. Cuando usted siente opresión, es porque allí hay un espíritu dominante. Hello. Pastor, hábleme mejor de las 9.200 promesas que hay en la Biblia, pero no me hable de esas cosas. Pero es que si yo no te hablo de esas cosas, no te voy a ayudar. Porque son cosas de las cuales tú tienes que librarte. Dios te va a tratar de ayudar y de iluminar, pero escúchame bien, es que nosotros confundimos muchas cosas. Y a veces confundimos patrones y hábitos con cosas buenas. Y a lo mejor lo que para ti es bueno está destruyendo tu casa y tu familia. Te está acabando emocionalmente, destruyéndote por dentro. ¿Por qué? Porque patrones y hábitos que no glorifican a Dios están glorificando a Satanás. Por eso nosotros los pastores que, por ejemplo, en mi caso, que fui evangelista por muchos años, que lidié con mucha liberación y con muchas posesiones demoníacas, con mucha gente con ese tipo de problemas, yo aprendí que no me puedo dejar llevar por la
apariencia. Yo he visto gente hablando de lengua en un altar y cayendo en demonios. ¿Cómo? ¿Cómo es que un hijo de Dios puede tener espacio para un demonio? ¿Es posible? No. ¿Sabe lo que pasa? Que la gente cree que tienen a Dios, pero no lo tienen. Porque para yo tener a Dios, yo tengo que morir a las prácticas que a Dios no le agrada. Toda práctica pecaminosa que siga viva en mi vida, yo sirviéndole a Dios, va a ser una puerta para influencias espirituales. Me pasó donde fui a una casa a orar con unas personas, porque había un niño, hermana Margarita, que se había fracturado los pies. Y fuimos a orar a la casa de esa familia, nos pidieron, por favor, evangelista, ven aquí a orar con nosotros. Y yo y mi compañero evangelista fuimos y entramos a esa casa. Y yo le digo al muchacho al que me estaba acompañando, aquí no se siente esto que está bueno aquí, pero mantén tus ojos bien abiertos, le dije. Mantén tus ojitos bien abiertos, porque éramos dos muchachos adolescentes, 16, él tenía 15, yo 16, o él 16 o 15, no me acuerdo bien. Pero yo lo que sé, éramos adolescentes y no había nadie con nosotros allí, más que nosotros dos. Y yo, mira, mantén tus ojitos abiertos. ¿Oíste? Y él, sí. ¿Dónde está el niño? Aquí está el niño. El niño estaba con pamper, con unos yesos bien grandes en las piernas. Un bebecito como de 1 año, piernas fracturadas. Y empezamos a orar por el niño. Y se empezaron a escuchar los crujidos de los huesos. El niño empezó a gritar, los huesos se le unieron. El niño empezó a mover las piernas, no las podía mover. Y los padres estaban, sí, pero lo que no se había venido después. Los mismos que estaban celebrando eran los mismos que van a caer poseídos por el demonio. Entonces se convirtió en una escena de terror, hermano. Usted, ni en la película peor de terror que usted pueda ver, se compara a lo que se vivió en ese momento. Los demonios son reales. ¿Cómo entró esos espíritus inmundos dentro de esa casa que supuestamente tenía valores cristianos? Simplemente porque tener valores cristianos no te hace cristiano. Por eso es que usted o le sirve a Dios o no le sirve, pero ya sabe que si no le sirve a Dios, sabe que le está sirviendo. Y no hay nada, no hay un terreno más fructífero para los demonios que una persona tibia, que viva con una piernita en el mundo y otra en la iglesia. Este no va a ser su mensaje favorito, yo lo sé, pero esto es lo que hay. Vamos a ver cuáles son las otras ataduras que hay. Faltan 2 más. Las maldiciones generacionales. Por ejemplo, hay consecuencias de pecados pasados o palabras malditas que afectan la vida de las personas y su descendencia. Eso es más que bíblico, hermano. Hay maldiciones generacionales que duran hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Por qué? Porque hubo un padre generacional que no asumió su posición y se creía que solamente su pecado le afectaría a él, pero cuando nosotros somos hombres, por ejemplo, yo que soy hombre de familia, soy cabeza de hogar, si yo peco contra Dios y le fallo a Dios, yo llevo maldición a mi casa. Porque yo soy la cabeza de la casa. Y yo como cabeza, la cabeza está unida que al cuerpo, ¿verdad que sí? El cuerpo es mi esposa. Y de donde salen los hijos, ¿de dónde es? Todo aquello que esté conectado a mi vida, tanto emocionalmente como espiritualmente y físicamente, y yo desobedezco, va a afectar mi casa, mi descendencia. Si tú eres la madre que eres la cabeza y no hay hombre ahí en su casa, y usted es la cabeza de su hogar, todo lo que usted haga en desobediencia va a afectar su descendencia. El problema es que eso desarrolla una serie de cosas muy interesantes y son los espíritus familiares. Y estos espíritus familiares toman forma, hablan igual que el familiar que murió, se ven igual que el familiar que murió, pero son demonios. Y muchas veces este tipo de espíritus persigue a las demás generaciones. Y vemos los mismos patrones que se veían en las antiguas generaciones, en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está influyendo, que fue enviado y asignado para eso.
peor de todas las ataduras, pastor? La religiosidad. Soy muy religioso, pastor. Por eso es que yo siempre he dicho, hermano, que una persona puede seguir las reglas de una iglesia al pie, a la letra. Pero eso no quiere decir que usted sea un hijo de Dios. Usted puede seguir las reglas de una iglesia, de una denominación, perfectamente. ¿Se acuerdan del joven rico? Todo lo guardaba. Era fiel en toda la ley. Pero cuando el Señor le pidió un sacrificio, dijo, no, está bien, gracias. ¿Por qué? Porque las ataduras de la religiosidad, seguir normas humanas sin una verdadera relación con Dios, te puede esclavizar espiritualmente. Y así tenemos un montón de personas que cantan en los conciertos cristianos, que van a las iglesias con mucha música, con mucho estruendo, con muchas cosas, muy bonito todo. Pero hay un montón de gente esclavizada. Porque los pastores hoy en día no quieren pasar trabajo en trabajar individualmente con los problemas de cada uno. Es más fácil tirar una red y pescar un montón de pescado que estar específicamente dirigido por el Espíritu Santo diciendo este pescado específico, esta oveja específica necesita este tipo de atención. Hoy en día estamos viviendo un tiempo donde las cosas que nos están destruyendo no son ni siquiera demonios, son hábitos que están influenciados por espíritus inmundos. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decirle con esto para culminar esta palabra aquí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que estas cosas, si están en tu vida, comiencen a romperse? O para prevenirlas, usted tiene que hacer lo que Santiago dice en el capítulo 4, verso 7 de Santiago. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Satanás es muy persistente. Créame, muy persistente. Y si no te agarra por un lado, va a buscar agarrarte por el otro. Si no te agarra por el orgullo, te agarra por la soberbia. Pero por algún lado tú tienes que empezar a cerrar puertas en tu vida. Cierra puertas. Rompe conexiones con gente. Rompe patrones en tu vida. Rompe, pastor, pero me voy a quedar solo. Prefiero la soledad en bendición que la compañía maldita. Seguir a Cristo, hermano, es un desafío. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales están a la par que las cosas que tú crees que no son espirituales. Todo está ahí. Todo está funcionando bajo las mismas reglas. La única manera de que usted pueda cambiar ese escenario es que tu vida esté llena de la presencia de Dios. Y que tú puedas discernir lo que te conviene y lo que no te conviene. Y que tú puedas romper con todas estas cosas que a lo mejor para otros parecen bendición, pero son maldición para ti. Y yo te lo tengo que decir, porque si no te lo digo, no te amo en el amor de Cristo y no soy pastor. Soy un mercader de almas. Y los mercaderes de almas no les importa la condición espiritual de la gente y te hablan solo de bendición y de promesa y de prosperidad. Pero yo te vengo a hablar de que no hay prosperidad si no prospera primero tu alma. Y para que tu alma prospere, tú tienes que romper con todo aquello que está agarrándote para que no prospere ni eches adelante. Vamos, mire, la mayoría de las personas que van a las iglesias no tienen la menor idea de las cosas que están operando en su casa. Seguimos el próximo domingo, este domingo no es el otro día. Pero la realidad, hermano, hay un dicho que Dios le dijo a un amigo mío, que era cabeciduro, no hacía caso. Dios le dijo, si no sabes dónde pisas, no sabes dónde caes.
tienes que estar consciente, por favor. Satanás le gusta a la gente inconsciente, que no están despiertas, porque los manipulan, los utilizan. Pero tú no eres un juguete de Satanás. Y tú tienes que ponerle límites al infierno en tu vida. La verdadera autoridad que Dios te ha dado se llama paz. Nunca negocies tu paz por nada ni por nadie. La paz es la posición real de autoridad. Cuando tu vida está siendo atacada es porque quieren quitarte tu paz. Y tú tienes que decirle al infierno, aquí no vas a operar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero es contra la iglesia que pone límites. Así que, amado, ¿qué usted va a hacer? Esta semanita va a empezar a poner una lista de cosas que usted tiene que decir, mira, no, esta no. Esta me perjudica, esta me perjudica, esta me perjudica, esta me perjudica. ¿Por qué? Porque si yo no tomo conciencia y no tomo control de las cosas que me están afectando, nadie te puede ayudar. Usted puede ir al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, todo. Usted va a gastar dinero y nada va a pasar. Porque el verdadero poder se encuentra en Jesucristo, pero se encuentra también en mi conciencia. Cuando yo tomo control. Aquí no. Usted sabe cuando llega un pensamiento que sabe que es del mismo infierno, automáticamente cuando yo lo detecto, digo, aquí no vas a operar. No tengo que gritar, no tengo que brincar ni tirarme al piso ni nada de esa cosa. No vas a operar aquí. Amén. Amén. Así que, manos a la obra. Gloria a Dios. Póngase a trabajar, póngase a hacer lo que tiene que hacer. Ponga a dar paso firme, no se deje llevar por cosas, no se deje manipular. Sé luz, sé sal, sé de Dios. Y eso significa victoria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Te Jesús. alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.